Hola, ¿qué tal compañeros y seguidores del canal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un Xiaomi Redmi Note 11 por quitarle la cuenta de Google. Vamos aquí rápidamente a verificar este equipo. Vamos a colocarle los datos siguiente. Vamos a verificar que tiene cuenta de Google. Vamos a colocarle aquí el Wi-Fi. Y como pudimos ver al comienzo del video, este equipo es Android 11 y cuenta con la versión de seguridad o la actualización de seguridad del 1 de septiembre de 2022, así que cualquiera que tenga este nivel de seguridad, este método le va a funcionar al 100%. Bien, ya llegamos aquí a en este paso y como podemos ver, comprueba tu cuenta de Google. Usa una cuenta que ya se haya sincronizado con este dispositivo. Entonces acá vamos a activar el Talkback. Lo activamos con los botones de volumen, botón de volumen arriba, botón de volumen abajo, ambos a la vez. ¿Quieres activar Talkback? Le damos aquí en activar. Nuevamente presionamos los botones de volumen a la vez. Bien, aquí hacemos una L invertida, así. Aquí le damos mientras la ave está en uso, en esta opción. Bien, acá seleccionamos una vez, luego dos veces para seleccionar y decimos asistente. Abrir YouTube. Decimos abrir YouTube. Acá desactivamos el Talkback con volumen a la vez. Listo. Ya estando desactivado, estamos aquí en la aplicación de YouTube. Le damos aquí, luego en configuración, luego acerca de política de privacidad de YouTube o de Google, cualquiera de los dos. Aceptar y continuar. No, gracias. Ok, le damos aquí en los tres punticos, luego vamos a ayuda y comentarios, la última opción. Aquí buscamos la opción disable, pero vamos a escribir app, así, app. Entonces buscamos, seleccionamos esta opción, delete disable manager. Como podemos ver, cómo borrar las apps que instalaste. Le damos en la primera opción, presiona para ir a la configuración de la app. Ok, estando acá vamos a buscar configuración, le damos en abrir. Como podemos ver, tenemos aquí MIUI 13 versión Android 11. Bien, vamos acá, buscamos ajustes adicionales, luego abrimos el accesibilidad, luego menú de accesibilidad, activamos esta opción, perdón, aquí no, esta opción, le damos en permitir y le damos entendido. Y como podemos ver, nos salió esta opción. Este menú es el que necesitamos. En algunos les sale un dibujito por acá, pero bueno, acá nos salió en esta esquina. Ok, luego vamos hacia atrás, acá. Luego vamos a servicios de Google Play y lo inhabilitamos. Inhabilitar aplicación. En este caso vamos a reiniciar el dispositivo. Ok, ya encendió. Vamos acá. Bien, vamos a abrir el asistente de Google, configuración, y habilitamos otra vez la aplicación de servicios de Google Play. Le damos aquí, luego vamos aquí a la red y le damos en olvidar red. Aceptamos, luego le damos saltar rápidamente. Le damos aquí en aceptar, saltar, vamos aquí, siguiente, acepto,
Y listo, como podemos ver ya el dispositivo cargó el menú de inicio. Bien, ahora vamos aquí a configuración, ya lo que queda es ir a restauración de fábrica, vamos a eliminar todos los datos, restablecer ajustes de fábrica. Y aquí, bueno, ya no va a pedir ningún otro paso, ya no va a pedir cuenta de Google, no va a pedir nada más, entonces ya quedaría el equipo. Le damos aquí siguiente y aceptar. Bien, ahí ya el equipo se está reiniciando de fábrica nuevamente para que no quede ningún error, para que quede todo limpio, sin ninguna seguridad y sin ningún problema. Hasta aquí los dejo con este video, espero que les haya ayudado un montón. Suscríbanse al canal si les sirvió el video. Recordemos que es MIUI 13, Android 11. Comenten si les sirvió el video y nos vemos en un próximo video. Adiós.